Bien, entonces estaba diciendo que no solo teníamos elasticidad y plasticidad, porque tenemos otras teorías, entre las cuales se encuentra la teoría de daño, que no hablo en este curso, simplemente les cuento para que sepan que existe, que cuando tenemos plasticidad sigue cierta recta y cuando descarga, no me salió muy paralelo, pero esto intentó ser paralelo a esa recta inicial. Eso sería más o menos plasticidad. No siempre es perfectamente paralelo, pero decrece de esa manera. Teoría de daño es cuando se plantean estas relaciones con que voy de cierta forma al principio, sea lineal o no, es lo mismo. Empieza a llegar a cierto valor que cambia mi comportamiento, pero cuando tenemos daño, la descarga es siempre al origen. Entonces, no me quedan deformaciones residuales, entonces no hay un flujo plástico, no hay algo que fluye, porque no hay deformaciones residuales, pero sí tenemos que mi modo de elasticidad, que inicialmente era eso, baja y ahora es esto. Entonces, hay una evolución de ese módulo de elasticidad, es cada vez menos rígido y de esa forma podemos describir el daño. Justamente el daño de mi material es este cambio entre el módulo tangente inicial y el módulo tangente final. Hay un parámetro D que me dice cómo cambia eso. Este módulo tangente, ustedes ya saben que es un tensor constitutivo y esto puede tener un montón de componentes. Entonces, este parámetro D puede ser no único y que cada dirección tenga un daño distinto. Pero bueno, se daña el material y intentamos modelar ese daño con esta caída de la rigidez. Porque no es cierto que todos los materiales que sufren plasticidad supuestamente van, plastifican y vuelven con la misma rigidez. Esta rigidez, que es igual a esta, no se cumple en todos los materiales. El caso más común es hormigón. Cuando fisuraste el hormigón, lo volvés a cargar y no carga igual. Entonces, a usar simplemente un modelo de plasticidad para captar ese comportamiento de hormigón se queda corto. Que te afecta únicamente en descarga, pero si quieres hacer modelos de carga y descarga con hormigón, muchas veces necesitas algo para captar esta caída, ese cambio en la rigidez. Si lo tratás como un continuo, podés usar modelos de daño. Si lo tratás con otras cosas más discretas que capten la fisuración, podés ir salvándolo, o muchas veces justamente la fisuración se modela con algún tipo de cosa que tenga estos modelos de daño. En este curso no hablamos mucho de daño, entonces simplemente lo menciono para decir que no existe solo elasticidad, plasticidad y tampoco existe solo daño, existen otras teorías. La modelación constructiva tiene mucho más cosa para hacer y cada uno que se le ocurra algo distinto puede ser válido. Simplemente lo más común de ver es elasticidad y plasticidad y por eso vamos a hablar más de plasticidad. Y en particular de lo que en este momento, lo que son funciones de fluencia. ¿Alguna pregunta de esto antes que arranque con la clase? Bien, entonces arrancamos con lo que es plasticidad. Les digo buenos días a la gente que se conectó ahora. Y si alguien se bajó las diapositivas ayer o hoy a la mañana inclusive, las cambié hace 10 minutos, entonces tal vez hay 2 o 3 cosas distintas respecto a lo que estaba hace un ratito. Bien, entonces en plasticidad tenemos algún criterio que me fija el comienzo de la plasticidad y eso se llama la fluencia. Y cuando se descarga, sí tengo una deformación permanente. O sea, descarga y cuando vuelve a tensión cero, me queda esa deformación permanente y a esa deformación permanente es lo que vamos a llamar mi deformación plástica. Cualquier modelo de plasticidad es lo mismo. Hay un criterio de fluencia y cuando vuelve hay una deformación permanente.
En el caso particular de elasticidad perfecta, tenemos un periodo perfectamente lineal elástico y perfectamente lineal plástico. ¿Por qué digo perfecto? Perfecto no es porque es una recta. Si yo tengo algo, alguna curva elástica y después mi régimen plástico, sigue siendo elastoplasticidad perfecta. Porque tenemos un momento elástico y un momento plástico y no se cruzan los dos. Es decir, cuando yo voy de... cuando yo voy desde acá hasta acá, siguiendo obviamente esta curva, ahí tuve únicamente deformación elástica. Y cuando yo sigo avanzando de acá hasta acá, esa deformación que evolucionó es 100% deformación plástica. Y mi deformación total, que no tiene ningún subíndice ni superíndice, es la elástica más la plástica, pero cada una ocurre en momentos separados y no están evolucionando al mismo tiempo. O aumenta esta o aumenta esta. Inclusive en la descarga, cuando bajo, fíjense que si yo estoy acá y empiezo a descargar, la deformación plástica permanece constante y lo que va bajando es la elástica que la recupera. Entonces, siempre que voy evolucionando, o muevo uno o muevo el otro. Evoluciona uno o evoluciona el otro. Y por eso es elastoplasticidad perfecta. Como deben prever, el resto de las elasticidades, que no se llaman más perfectas, van a tener una mezcla de estas cosas. Y tenemos, los casos más comunes son elastoplasticidades con endurecimiento o ablandamiento, que endurecimiento es cuando tengo esa curva, es decir, la curva en vez de ser una recta es una curva que va aumentando y eso se llama que endurece, y ablandamiento una curva que se va para abajo. La palabra endurecimiento y ablandamiento trae una idea incorrecta, te da en la mente una idea de justamente la dureza, que está más ligada a la rigidez, y en realidad no es que se vuelve más rígido, es que se vuelve más resistente. Porque fíjense que dijimos que esto es mi fluencia. Hasta no alcanzar ese valor, no plastifica. Entonces, este punto es mi fluencia. Y vamos evolucionando con una curva que tiene endurecimiento. Y va hasta algún lugar por acá. Cuando descarga, ¿qué sucede? Descarga con la misma pendiente inicial. Y si yo de acá vuelvo a cargar, ¿cuál es mi nueva fluencia? Mi valor de fluencia, el punto donde se termina el nuevo régimen plástico, es mayor que el anterior. Y por eso la palabra endurecimiento. En realidad no es que se vuelve más dura, sino que está evolucionando mi tensión de fluencia y va aumentando mi tensión de fluencia. En cambio, si hubiese ido por la rama de ablandamiento, llegaba acá, descargaba y ahora la nueva tensión de fluencia era esta. Y es cada vez más blanda, entre comillas. En realidad es cada vez menos resistente, pero bueno, quedó de la teoría clásica el tema de ablandamiento y endurecimiento. No cambia la rigidez, cambia la fluencia. Hay una evolución del valor de la fluencia, del comienzo de la fluencia, y por eso el nombre de endurecimiento o ablandamiento. Obviamente, yo vengo por acá, llego acá, descargo, vuelvo a cargar, después sigue ganando por esa recta. Pero bueno, ahora mi fluencia es menor que la anterior. Cuando tengo estas cosas, fíjense algo. Cuando estaba acá, mi epsilon elástico era ese, cuando estaba en ese punto. Ahora sigo evolucionando por el caso de endurecimiento, por ejemplo, o sea, plasticidad con endurecimiento. Descargo y llego acá. Esta descarga
es decir, la diferencia entre esta deformación y esta deformación. Vamos a ponerle nombres, este punto lo llamo 1, este punto lo llamo 2, y este épsilon elástico era el épsilon elástico de 1. ¿Sí? Cuando llegaba a 1, tenía esta deformación elástica. Cuando llego a 2, lo que descargo y recupero es la deformación elástica de 2. Es decir, esto de acá es la deformación elástica de 2. Y la deformación elástica de 1 no va a ser lo mismo que la deformación elástica de 2. Si miden eso con una regla en este momento, van a ver que esta longitud no es la misma que esta. Si lo calculan correctamente, van a ver que no es lo mismo. Y eso implica que cuando pasé de 1 a 2, aumenté no solo deformaciones plásticas, sino que también deformaciones elásticas. Cuando pasé de 1 a 2, me aumentaron mis deformaciones elásticas y me aumentaron mis deformaciones plásticas porque la deformación plástica es esto. Cuando lleva a 2, esa es la deformación plástica y esto de acá, ese pedacito, es la deformación elástica de 2, que lo mismo que dibujé arriba lo estoy dibujando abajo. Tal vez si lo dibujamos de abajo es más claro ver que justamente evoluciona la deformación elástica porque esta distancia, esta de acá, no es la misma que esta distancia. Es la misma pendiente, este punto llegó más lejos, entonces este es más grande que este. Entonces, cuando tenemos endurecimientos o ablandamientos, evolucionan ambas cosas y es un poco más complicado que la elastoplasticidad perfecta, porque cuando tenemos evolución de ambas cosas, tenemos que tener cuidado de cómo calcular cada una de esas cosas. Vamos a necesitar una ley que nos diga cuando se mueve a lo largo de esto, cuánto es elástico y cuánto es plástico. Pero bueno, para arrancar sencillo, volvamos a lo que es elastoplasticidad perfecta. En elastoplasticidad perfecta tenemos un régimen perfectamente elástico hasta un momento que llamamos fluencia y después fluye a valor constante. Esto que llamamos fluencia históricamente se conocía como tensión de falla y no falla mi material. Hay materiales que tal vez sí fallan, hay materiales que tal vez sí rompen, pero en la gran mayoría de las cosas, de los casos, lo que se llamaba criterio de falla no era una falla. Que el material pase de elástico a plástico no quiere decir que se rompió y deja de funcionar. Cambió el comportamiento. Entonces, la fluencia es simplemente un límite que cambia el comportamiento. Históricamente se llamaban criterios de falla, pero es un nombre que tenemos que superar y dejar de llamarlo falla. ¿Por qué se llamaba falla? Porque generalmente antes era muy difícil poder medir estos comportamientos. Para medir bien esas cosas y todavía más difícil medir cosas con ablandamiento, requerimos máquinas que puedan ir fijando cargas en función de los desplazamientos, porque si yo tengo una barrita y la manera de ensayar mi barrita es poner abajo un disco y empezar a poner pesas. Pongo una pesa, no se rompe. 2 pesas, no pasa nada. 3 pesas, no pasa nada. 4 pesas. Llegué a fluencia. Si lo voy haciendo como con pesos de esta forma, llegué a esta tensión y como en realidad le puse un poquito más, le puse esa tensión y automáticamente mi barra se fue de mambo, se deformó infinitamente y se termina rompiendo. Si voy cargando esa probeta únicamente aumentando cargas, sí, cuando llego a mi carga máxima, se me termina rompiendo. Pero si en cambio, en vez de cargar la probeta con cargas,
Si la cargo con algo que me genera un desplazamiento, ahí sí puedo medir el comportamiento de plasticidad. Porque en vez de cargar por este lado, cargo por este lado. Y deformo un poco, veo la fuerza necesaria para deformar esa cantidad. Deformo más, veo la fuerza, y veo que llego a un punto que sigo aumentando la deformación, pero no sigue aumentando la fuerza. Y ahí sí puedo empezar a captar esto. Para captar ablandamiento es todavía más difícil, porque como esto empieza a bajar, necesito una máquina que esté midiendo deformaciones y midiendo tensiones para no de golpe meter un desplazamiento demasiado grande. Entonces, a medida que evolucionaron nuestros sistemas de medición, pudimos empezar a hacer teorías cada vez más complejas que capten el comportamiento más real de los materiales. Pero bueno, inicialmente eran criterios de falla, ahora vamos a hablar siempre de fluencia y es el fin del periodo elástico lo que llamamos fluencia. En todos los casos que tengamos plasticidad vamos a tener estos ingredientes. Un rango elástico definido por mi tensión de fluencia. Esa tensión de fluencia es constante si es plasticidad perfecta. La descarga es siempre perfectamente elástica. La energía almacenada es elástica. O sea, voy deformando mi estructura. Lo que tiene almacenado es energía elástica. Y la energía plástica o el trabajo plástico se disipa a lo largo del proceso de carga. En tensiones, energía es el producto de la tensión por la deformación. O el tensor de tensiones doblemente contraído con el tensor de deformación. Esto es la energía por unidad de volumen. Y en este gráfico, esa cuenta nos da esta área para la parte plástica y esta área para la parte elástica. O sea, esto es la energía total y el tensor de deformaciones lo puedo dividir en una parte elástica más una parte plástica y justamente calcular la energía de cada pedazo. Y puedo calcular entonces la energía elástica y la plástica se disipa, ya sea por calor o por sonido o por lo que sea, hay una disipación de esa energía, la elástica se recupera. Y sí, dije sonido. Cuando estamos rompiendo mi material escuchamos un crack, 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 eso es una disipación de energía, básicamente. Nótese que la deformación se divide en elástica y plástica. Obviamente la tensión no, porque la tensión no existe una tensión elástica, es la tensión que tiene. Entonces, en todos los casos vamos a tener esto. Cuando compliquemos la plasticidad vamos a tener algo similar a esto. Tal vez necesitamos algo más, pero va a ser la misma idea. Entonces, la idea de la plasticidad perfecta era tener un comportamiento material más o menos complicado y lo interpretábamos y usábamos un modelo simplificado linealizando los distintos pedazos. En realidad, no, en ningún caso son rectas perfectas, pero bueno, lo idealizamos con rectas perfectas y buscamos algún módulo de elasticidad que capte de la mejor forma posible esta curva y algún valor de fluencia que capte de la mejor forma esta curva que tampoco suele ser constante. O sea, esto en la realidad nunca es un horizontal. Buscamos un valor más o menos que capte ese comportamiento porque queremos linealizarlo y lo interpretamos de esta manera. Y ahora para evolucionar con esto y poder hacer modelos con esto, necesitamos una teoría. Y la teoría me tiene que definir exactamente cómo aumento entre sigma y epsilon. Acá nuevamente buscamos una tensión y una deformación, pero la tenemos que plantear para los tensores completos. Esa teoría va a ser, por un lado, un comportamiento elástico, como vimos la semana pasada. Alguna
relación constitutiva elástica que me dé el comportamiento inicial. Una función de fluencia que me dice cuándo cambia ese comportamiento y deja de ser perfectamente elástico. Una regla de flujo que me va a decir cómo evolucionan las deformaciones elásticas y plásticas. Si es perfecto, están separados. Si es plasticidad perfecta, están separados. Si no es perfecto, voy a tener que decir cuánto vale cada uno y cómo se separan, y eso va a ser mi regla de flujo. Y por último, una disipación plástica para asegurar que conserve energía y no tenga esto que digo que se llama energía espuria, que es empezar a generar energía o gastar energía que no tiene el sistema, llevando a resultados incorrectos. Entonces, cualquier cualquier teoría de plasticidad va a tener estos ingredientes para poder formular esa teoría. Bien, entonces, tenemos el ingrediente de la cinemática, que es lo que hablamos inicialmente, que tenemos una deformación plástica y una deformación elástica. Esta ley vale siempre, se plantea de esta forma siempre. Lo que después depende es cómo evolucionar estas cosas. Alguna ley que me defina el periodo elástico, generalmente planteado de esta forma, con incrementos. Nuevamente, el incremento de la deformación me produce un incremento de tensiones, y si estamos en la parte elástica, es la deformación elástica la que me produce este aumento de tensiones. Y necesitamos cuál es este comportamiento. Bueno, me estaba olvidando la parte de abajo. Acá estamos con tensiones y deformaciones. Y como tenemos que plantear esto para todo mi tensor, también puedo plantear relaciones entre cómo cambia el volumen a medida que voy aumentando. Y en la mayoría de los materiales, cuando voy, por ejemplo, esto es tracción, cuando voy traccionando mi barra, va aumentando el volumen de mi barra. Si es elástico, esto es lineal. Necesitamos alguna función que me defina cuándo llego al régimen plástico, cuándo inicia la deformación plástica. Y esa va a ser mi función de fluencia. Y cuando hablamos de la ley de flujo, que digo justamente cómo evolucionan estas cosas, es porque depende del material, una vez que empieza a plastificar, pasan cosas distintas en las otras direcciones. Es decir, cuando yo plastifico y veo solo 1D, veo que esto evoluciona ahí y simplemente aumenta la deformación. Pero algo tiene que estar pasando en todo el resto de las direcciones, y ahí entra mi ley de flujo. ¿Cómo se deforma realmente cuando plastifica? Los materiales cohesivos friccionales, como el hormigón y los suelos, cuando plastifican, empiezan a cambiar su volumen. Depende del suelo, si está suelto o muy compactado, se va a aumentar, se va a contraer o se va a agrandar. El hormigón siempre empieza a aumentar su volumen cuando llega a la plasticidad. Voy a hacer mejor un dibujito para aclarar. Tenemos el mismo material de arena, por ejemplo, y una arena densa, o sea, compacto la arena y se comporta de esa forma. La misma arena la dejo en una posición suelta y la someto a un triaxial y se comporta de esa forma. Esto de acá es estamos nuevamente compactando la muestra. Digamos, a poco mejor, compacto la muestra y inicialmente ambas reducen su volumen porque la estamos comprimiendo. Cuando llega al pico,
la arena densa, a partir de este punto, empieza a aumentar su volumen, empieza a agrandar su volumen y se vuelve cada vez más suelta. La arena suelta sigue siempre compactándose. Entonces, esa evolución de las deformaciones plásticas, porque esto es deformación plástica, la tengo que poder describir con mi ley de flujo. Ya sea, sigue reduciendo su volumen o empieza a aumentar su volumen. Eso es mi ley de flujo. Los aceros, en cambio, y la mayoría de los metales, cuando llegan a fluencia y empiezan a moverse en fluencia, se deforman a volumen constante. Entonces, en el acero, la ley de flujo me tiene que dar una ley de flujo que me produzca una deformación a volumen constante. En los suelos, me tiene que dar para arenas sueltas algo que reduzca su volumen y para arenas densas algo que inicialmente reduzca y después empiece a aumentar el volumen. Si nos metemos en modelación de suelos, eventualmente llegamos a una deformación a volumen constante. Y todo ese comportamiento de cómo cambia el volumen debido a una deformación plástica, me la da la ley de flujo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por el momento no. No. Bien. Entonces, vamos a hablar un poco más adelante de lo que es la ley de flujo, pero vamos a detenernos por ahora en la función de fluencia. Entonces, lo que tenemos es la función de fluencia, lo que me fija es justamente el valor máximo que puede alcanzar la tensión del material. En el caso de plasticidad perfecta, es el valor máximo por siempre, y vamos a por ahora mantenernos con plasticidad perfecta. Entonces, es el valor máximo que puede mantener el material. Si yo planteo una función de este estilo, donde comparo la tensión que tiene el material, con esa tensión de fluencia, puedo definir una función tal que, si esto es menor que 0, todavía no llega a fluencia. ¿Sí? Si esto es menor que 0, todavía no llega a fluencia porque la tensión que tiene es menor que la tensión de fluencia. Entonces, si todavía no llegué a fluencia, no tengo deformaciones plásticas y mi material se comporta como elástico. Si llegamos al 0, es decir, si la tensión es igual a la tensión de fluencia, eso quiere decir que alcancé la fluencia y mi material empieza a entrar en régimen plástico y empiezan a aumentar las deformaciones plásticas. Y una vez que empiezan a aumentar las deformaciones plásticas, empieza a haber trabajo plástico que evoluciona. Entonces, la función de fluencia va a ser este señor de acá. Va a ser una función que, si es menor que 0, estoy en régimen elástico y no tengo deformaciones plásticas. Y si es igual a 0, empieza a evolucionar mi deformación plástica. Cualquier función que yo plantee que defina esto se conoce como función de fluencia y entonces se utiliza para ver cuándo empieza a plastificar el material. Estas teorías se conocieron inicialmente como criterios de falla porque, justamente como lo que dijimos antes, como cuando entraba en fluencia al ir aumentando pesos se me terminaba rompiendo, eligieron llamarlo falla. Y lo que decían era, si la tensión es menor a la tensión de falla, no falla. Si es igual, falla. Y si es mayor, estoy diciendo cosas que están mal. Mi tensión nunca puede ser mayor a la tensión de falla.
Y no puedo decir, como sigma es mayor que fluencia, entonces falló. Como sigma es mayor que fluencia, planteé las cosas mal. Falló antes, falló cuando son iguales. Esto es incompatible, esto es fallo. No puedo decir que tenga una tensión más grande. Si lo planteamos esto en 1D, lo planteamos de esta forma, tengo alguna tensión de falla. Si la tensión es menor que fluencia, no falla. Si es igual a la tensión de fluencia, falla. Y nunca puedo tener una tensión acá arriba. No puedo decir que sigma vale eso. Eso es un lugar incompatible. Por eso, mi función de fluencia va a ser o menor a 0 y estar en rango elástico, o igual a 0 y estar en rango plástico. No puede ser nunca mayor a 0. Hago la cuenta, me dio mayor a 0, calculé mal sigma. Esto es muy sencillo de ver en 1D, pero los materiales tienen más de una dirección, entonces tenemos que ir al 3D. En 3D la idea es la misma. O sea, en el espacio tengo un tensor que ahora tiene 6 componentes y hago una función con estas 6 componentes. Donde si esa función vale 0, voy a estar moviéndome en régimen plástico, y si esa función es menor a 0, voy a estar moviéndome en un régimen elástico. Y así como tenía el admisible, la falla y nunca puedo estar afuera, cuando esta superficie, cuando esta función de fluencia la escribo en el espacio 3D, me formo una superficie en vez de una simple recta, y si estoy adentro de la superficie, rango elástico. Si estoy sobre la superficie, estoy en régimen plástico y nunca puedo estar afuera de esa superficie. Esta superficie, fíjense que la estoy dibujando en el espacio de las tensiones, sigma 1, sigma 2, sigma 3, y ya no puedo dibujar en simultáneo tensiones y deformaciones, porque no me da los ejes para poder hablar de tantas cosas. Entonces, las superficies de fluencia es una representación gráfica de esta función de fluencia cuando pasamos al espacio. Y se suelen dibujar en sigma 1, sigma 2, sigma 3, espacio de las tensiones. Va a ser una superficie que me define. O sea, yo tengo un sigma. Sigma tiene 6 componentes, pero lo puedo convertir a principales. Y es sigma 1, sigma 2, sigma 3. Y ahí, esas 6 componentes las simplifiqué en 3, y ahora en principales puedo dibujar esto. Y escribirla y dibujarla y plotearla en algo mucho más sencillo. Y por eso sirven los principales. Con solo 3 componentes tengo la misma información y puedo simplificarme la vida. Y por eso usamos ejes principales, y por eso era importante verlo en las clases anteriores. Lo planteamos en el espacio principales y veo cuánto vale mi sigma 1, mi sigma 2, mi sigma 3, y veo si ese punto, que tiene cierto valor de sigma 1, cierto valor de sigma 2, cierto valor de sigma 3, el punto es ese, si está contenido en la superficie, elástico, si llega a alcanzar la superficie, lastifica. Hagamos un proceso de carga para ver cómo evoluciona esto. Vamos primero con esto de acá, y yo tenía algo que iba cargando. Estoy en régimen elástico, estoy en régimen elástico, estoy en régimen elástico, llego acá, régimen plástico, y evoluciona a lo largo de esa recta. No se puede ir afuera. Llega a la recta y evoluciona en la recta. Lo mismo va a pasar acá. Voy cargando, régimen elástico, régimen elástico, régimen elástico, llego a la superficie y evoluciona a lo largo de la superficie. Voy a hacer el mismo dibujo, pero más empinado para que se entienda mejor. Evoluciono en régimen elástico hasta alcanzar fluencia, y a partir de ahí ese punto puede evolucionar, pero a lo largo de la superficie, que es un poco raro tal vez, porque fíjense que acá
cuando me movía a lo largo de esta recta, mantenía el sigma constante. Pero mantenía el sigma constante porque tenía uno solo. Cuando me muevo a lo largo de esta superficie, va cambiando mi tensión. Va cambiando cuánto vale sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Entonces, cuando plastifica mi material, puede evolucionar las tensiones, puede ir modificando sus tensiones, pero siempre a lo largo de esta superficie. Esta es un poco raro de entender al principio, pero es lo que pasa en cualquier cosa que plastifica. Tengo la base de mi estructura, o sea, la base que apoya en el suelo. A medida que voy cargando ese suelo, alcanza fluencia y después de fluencia sigue cambiando y ajustando sus tensiones, moviéndose a lo largo de esta superficie. Cuando plastifica puede ir todavía ajustando cuánto vale su tensión. Aumenta uno y baja la otra para mantenerse en ese régimen plástico. Y cuando descarga a sigma igual 0. ¿Entiende esto? Sí, sí. Bien. Estas funciones de fluencia ya las conocían probablemente. Y las conocían como o criterios de falla o estados límites. Cuando nos metemos en plasticidad se conoce como función de fluencia y nos definen el comienzo de la fluencia. Perdón, el comienzo de la plasticidad. Las teorías clásicas de fluencia son las que vamos a ver ahora. Existen muchísimas más y en general mejores. Pero bueno, empecemos con las clásicas que son un poco más sencillas y tal vez les suena haber escuchado. Una de las primeras teorías que hay es la teoría de Tresca, que nació para materiales cristalinos como los metales. Los metales terminan siendo algo formado por cristales. Entonces, para este tipo de material, la teoría de Tresca, que en realidad se llamaba Tresca-Guest, y siempre el segundo nombre se olvida en el tiempo, entonces termina siendo conocido como Tresca, definía que el material alcanzaba su falla en su momento, su fluencia ahora, en función de la tensión de corte. Entonces calculaba el tau max que tenía el punto. El tau max se calcula de esta forma, como vimos en su momento, y fijaba un límite sobre esa tensión máxima. Una forma de escribir eso, existen muchas formas, es de esta forma. Esto, de alguna forma, describe la tensión de fluencia. No siempre ese beta va a ser sigma de fluencia, pero va a ser lineal con sigma de fluencia. En este caso es sigma de fluencia, pero bueno, ahora cuando avancemos no siempre va a ser sigma de fluencia, pero va a ser algo lineal con sigma de fluencia. Entonces, la teoría de Tresca se puede escribir de esta manera, y en vez de decir cuánto vale, cuándo falla o no el material con calcular la tensión y compararla contra la tensión de fluencia, calculamos la función de fluencia y si es menor que 0 es elástico, si es igual a 0 plastifica. La teoría de Tresca se usó durante muchísimos años para ceros y andaba bastante bien, pero la teoría de Tresca cuando la dibujás en el espacio de las tensiones tiene esa forma. Y tiene estas aristas, voy a cambiar el color. Tienen esa arista que trae muchos problemas numéricos. Ese quiebre trae problemas numéricos. Entonces, von Mises, ¿sí? Una consulta. Para que prenda la cámara. La apago porque tengo algunos problemitas con internet. Ahí estamos asumiendo que la tensión de fluencia, ese beta que aparece ahí, es la tensión de fluencia del corte y que es la mitad de la tensión de fluencia de tracción. Lo que define... Esa es la tensión de corte, sí. Lo que plantea Tresca en realidad plantea eso. Y después vos tenés que ver lo que solías hacer, era ver cómo vincular ese sigma admisible con ese tau admisible con un sigma admisible. Tresca plantea esto. Tresca no habla de sigmas.
Vos querés hablar de Bien, sigma. pero Y como vos querés hablar de sigma, porque en tu mente hiciste un ensayo de tracción, y en tu ensayo de tracción salió un sigma de fluencia, vos querés meterle ese sigma de fluencia. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo le metemos ese sigma de fluencia? Bueno, voy a un white y vemos que en el ensayo a tracción lo que hice fue esto en mi circunferencia de Moore. Yo medí este sigma de fluencia y ese sigma de fluencia está vinculado con un tau admisible que es igual al sigma de fluencia dividido 2. claro, por eso, eso te quería decir. Y ahora volvemos acá, Por y eso. entonces este tau admisible es mi sigma de fluencia dividido 2. Esto lo Está estás bien. haciendo. Beta no, está bien, estoy equivocado. Beta sigue siendo, está bien, la afluencia, está bien. Acá sigue siendo fluencia, sí. Claro, nada más que si yo divido toda esa expresión por 2, sigma 1 menos sigma 2 me queda el corte máximo y beta sobre 2, bueno, sería la tensión de corte cuando entra en fluencia. Sí, ¿Está bien? sí, 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 exactamente. Perfecto, gracias. Dos comentarios. Primero, muchísimas gracias por prenderme la cámara. Justamente pongo esto para ver las caras. Cambia un montón ver las caras de la gente. Así Yo que recién gracias. la... No, la apago porque se me entrecorta, creo que tengo una mala señal de internet. Estuve Está todo renegando bien. con O sea, el... entiendo que hay gente que tiene problema de internet y también hay ciertos momentos que tal vez no puedes tener la cámara prendida. Agradezco simplemente a la gente que me la prende porque si no estoy hablando de una caja y cambia bastante. Aparte de ver expresiones de la gente, si entiende o no entiende, te cambia cómo explicarlo. Porque si no, Sí, digo algo y me quedo como que no sé si me entendiste eso o dije algo que te confundió. Así que sí, agradezco todo. totalmente. Ahora, comentario importantísimo. Vos en tu mente la tensión de fluencia es sigma de fluencia. No existe tensión de fluencia ya. Tenemos que, si vamos Está a bien. meternos en este tema, superar ese mundo. No existe una tensión de fluencia, existe una superficie de fluencia y plantea tu superficie como a vos te guste. No existe la tensión de fluencia y no es un sigma. Eso Está bien. nace de que todos estamos pensando eso, que Sí, existe, sirve para haceros y listo. Anda a hablarle al hombre de suelos que te diga la tensión de fluencia. ¿De qué me estás hablando? Si el suelo generalmente tiene un comportamiento tan complicado que resiste, o sea, termina rompiéndose por tensiones deviatóricas que depende el límite en función del confinamiento y la presión que tenga. Entonces, hay una función de fluencia. La sí, función sí, de sí. fluencia es esta, y se define con un beta. En este caso particular, ese beta termina siendo el sigma de fluencia que sale de tracción simple. Pero no siempre vamos a poder hacer eso. Está En bien. este caso lo es, y en el caso siguiente también, porque estamos en metales donde las cosas son sencillas. Pero a medida que complejizás esto, tenés una función. Y plantea tu función como a vos te gusta. Nuevamente, tenés una función que metes sigma, el tensor entero. El tensor entero se traduce en simplemente tres valores, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Metés ahí tres valores que te dicen cuándo plastifica y cuándo no. Y es una función y no una tensión de fluencia. Pero la idea es esa, para empezar a maquinar esto, la idea es esa que dijiste vos. Ah, gracias. Eh, de nada. Lo que estaba acá era esa arista que tiene 3K porque cuando lo ploteamos en el 3D trae problemas, porque esas discontinuidades, siempre que tenemos una discontinuidad, es un problema. Entonces, como traía ese problema, von Mises plantea su teoría no como una mejora de 3K, sino como una simplificación. Y simplifica la teoría, si esto de acá abajo, créanme que es una simplificación, parece más complicado, pero simplifica la teoría porque ahora, en vez de tener esos lados, tenemos algo continuo. Y como tenemos algo continuo, es derivable. Y podemos hacer muchísimas más matemática con la función de von Mises que con la de 3K. Por razones que vamos a hablar un poco. ¿Viste?
que en un momento habíamos hablado de una ley de flujo que estamos dejando de costado. Esta ley de flujo tiene algo que ver con estas superficies y tiene algo que ver con las derivadas de estas superficies. Entonces, en algún momento necesitamos derivar la función de fluencia. Y por eso esto es, von Mises es algo fantástico. Porque si yo tengo 3K, la derivada de eso es eso. La derivada de esto me da esa dirección. Y en este vértice, ¿qué pasa? Explota. Y como no queríamos que explote la teoría, von Mises empieza a postular una función continua, derivable y mucho más sencilla. Cuando hacen la cuenta de esta función queda algo más complicado, no mucho más complicado, pero bueno, queda esta cuenta que había nacido como una simplificación de 3K. Pero después de empezar a hacer experimentos, se dieron cuenta que no era una simplificación y que de hecho von Mises da una mejor explicación del comportamiento de los metales. Porque los metales en realidad no rompen con el tau máximo, rompen en función de la tensión deviatórica. Les recuerdo que el tensor de tensiones lo podíamos dividir en uno esférico, que me daba la presión, y en uno deviatórico, que me daba el resto. Los metales rompen en función de su tensión deviatórica, que está asociada a las tensiones tangenciales, pero no son las tensiones tangenciales. La tensión deviatórica en el espacio de las tensiones, que es donde estamos ploteando todo esto, era justamente esa dirección. Si repasan cuando vimos la presentación de tensiones, justamente este eje es el eje hidrostático, que aumenta la presión y me muevo en este eje, y perpendicular al eje es la tensión deviatórica. Entonces, aumento de presión, me muevo en este eje, perpendicular es la tensión deviatórica. Cuando planteamos von Mises, la función de fluencia me da una superficie dependiente únicamente de S. Cuando llego a cierta tensión deviatórica, empieza la fluencia. Cuando planteamos 3K, esta dirección resiste o llega a fluencia en un valor distinto que este, porque justamente no me quedó un cilindro. Entonces, cuando planteaban 3K, según cómo cargaban, 3K daba una resistencia distinta de tensiones deviatóricas. En cambio, para von Mises, para cualquier dirección, siempre resiste lo mismo. Y los aceros se comportan bastante similar a esto. En el acero, no importa cuánto comprimamos el acero, estemos haciendo el ensayo a presión nula o lo metemos en una triaxial, le metemos un montón de presión. Esto se hace muchas veces con aceite, o sea, lo llenás de aceite, le metés presión, ensayás la probeta y ves que la fuerza que tenías que hacer acá y acá era la misma. La tensión deviatórica, por dicho, que tenías que hacer a presión nula o a presión alta, es la misma. Y no importa si lo cargan en una dirección o en otra, siempre fallaba con la misma tensión deviatórica. Entonces, von Mises ha sido como una simplificación y terminó siendo una mejor teoría. ¿Te escucho? Una pregunta. La superficie de von Mises que está graficada, ¿es un cilindro? Es un cilindro. ¿Es cilíndrica, perdón? Es un cilindro perfecto. O sea, bajo con el eje hidrostático es un cilindro. Ahora, ¿ese cilindro es un cilindro recortado a propósito o es una simplificación, digamos, un tramito del cilindro real? Digamos? Esto es infinito, o sea, lo tengo que recortar porque si no, no lo puedo plotear. Es infinito esto. O sea que si es infinito, lo que vos decías era que yo le puedo meter una presión hidrostática gigante que igual va a fallar por la energía asociada al tensor desviador, digamos.
Va a fallar por la tensión deviatórica. Sí, esto de energías o no energías es un concepto un poco viejo. Se suele plantear con hablar de formices como la energía de distorsión. Eso es, ya no se hace más. Va. O sea, Ok. solía ser, no es que está mal. Simplemente ahora se menciona como tensión deviatórica y listo. Va a fallar por la tensión deviatórica. No importa cuánta presión le pongas. No Ok. importa si le pongas succión o presión, grande o chica, falla por tensión deviatórica. Y nuevamente, Ahora, todos estos dibujos, último comentario, todos estos dibujos son infinitos. O sea, esto, Tresca también sigue en función del eje hidrostático. Genial. ¿Alguien más tenía una pregunta? eh, no, no. Vamos a seguir después cualquier cosa te pregunto. Todos los dibujos los recorto, pero bueno, esto es infinito. Y según la teoría de Formises, no estoy diciendo el acero se comporta perfectamente este estilo. Según la teoría de Formises, ese es el comportamiento. Y se ajusta bastante bien para aceros. El tema es que se ajusta bastante bien para aceros, pero no se ajusta bien para otros materiales. Cuando nos metemos en materiales cohesivos friccionales, que como dice su palabra tiene cohesión y tiene fricción, la resistencia depende de la presión de confinamiento. Eso se debe a la fricción. La cohesión me da la resistencia a presión nula, pero a medida que voy aumentando la presión, aumenta la resistencia por la fricción. Y como la resistencia, esto que hablamos de resistencia, en la mente todos empezamos a imaginarnos fluencia, el comienzo de la fluencia. Como la resistencia depende de ese confinamiento, necesito una superficie que capte esa dependencia. Entonces, necesito una superficie que a medida que aumento mi presión, lo que resiste es cada vez más grande. Para esta presión resiste eso, para esta presión resiste eso. A medida que aumento, y voy a cambiar un poco la flecha para que se note que realmente es más grande, a medida que aumento la presión, resiste más. Este dibujo en particular, que no tiene resistencia con presión cero, es porque estoy despreciando la parte cohesiva y ploteando únicamente si tuviese fricción. Si tengo cohesión, lo único que hago es desplazar ese cono, y voy a dibujar de vuelta. Si tengo una cohesión, simplemente desplazo ese cono para que a presión nula tenga resistencia, y esa resistencia es la cohesión del material. Ese sería el ejemplo que dijiste de la arena densa, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco más. Esto vale para suelos, más o menos, y vale para hormigones, más o menos, pero tiene ciertos problemas. La idea general es aplicarlo a esos materiales. Los suelos y el hormigón es una roca, entonces suelos y rocas tienen este tipo de comportamiento, y necesitamos entonces más parámetros. Antes hablábamos de la tensión de fluencia porque podíamos comparar contra un ensayo de tracción simple. Si ya estamos diciendo que tiene una resistencia a presión nula y mayor resistencia a presión alta, necesitamos más parámetros. Entonces tenemos un beta y un alfa. Beta me da, me sale, es un valor relacionado con la cohesión, y alfa es un valor relacionado con la fricción. Esta resistencia que aumenta por tener más presión, la escribimos en función de los invariantes. El invariante 1 es la presión, justamente. Entonces, alfa por la presión me va dando un aumento de la resistencia a medida que aumenta la presión. Esto era la resistencia por cohesión, y este J2 es la parte de la tensión deviatórica. ¿Se entiende esto? Porque si se entiende esto, quiero volver para atrás.
que me olvidé hablar algo en Formices. Felipe, Sí. ¿puedes explicar de nuevo eso último? Déjame volver a Formices, tal vez, porque por eso tal vez no fui claro. Había dicho que Formices tenía, no importa qué presión, la misma resistencia y estaba vinculado a la tensión deviatórica. Lo que me olvidé decir es que el tensor deviatórico, así como el tensor de tensiones, tiene invariante 1, invariante 2, invariante 3. Cuando hicieron el TP de tensiones, le calcularon los invariantes a el tensor deviatórico y estos invariantes se los escribe como Jotas. J1, J2, J3 son los invariantes del tensor deviatórico. Y se puede demostrar que J2 no es otra cosa más que un medio de S traspuesto por S raíz cuadrada. Esto se demuestra, no sé si vale la pena demostrarlo, creo que no. El segundo invariante del tensor deviatórico se puede calcular de esta manera. Entonces podemos ver cómo la relación es directa, lineal, entre el tensor deviatórico y el segundo invariante. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Hablar de cuánto vale esto y hablar de cuánto vale esto no es lo mismo, pero es más o menos lo mismo. La realidad es que cuando planteamos las funciones de fluencia, es poco feliz plantearlo en función del tensor completo, y von Mises te termina quedando una dependencia con J2, con el segundo invariante del tensor deviatórico. Eso ahí es un J2, segundo invariante del tensor deviatórico. Y es tan pero tan popular usar J2 que ya la gente en los últimos papers ni siquiera habla de von Mises y habla de funciones de fluencia J2 o J2 o plasticidad de J2. En los papers aparece directamente plasticidad de J2. Plasticidad de J2 es básicamente von Mises y después podemos ir agregándole cosas, pero bueno, plasticidad de J2 es von Mises, porque von Mises no lo planteó de esta forma, lo planteó justamente con tensiones deviatóricas, y cuando ven la teoría clásica está basada en energía de la tensión deviatórica, pero en los libros modernos es directamente plasticidad de J2, y en vez de vincular tensiones con tensión de fluencia, vinculamos invariantes con un valor beta, que después calibremos ese beta, pero nos dejamos de preocupar con qué es la tensión deviatórica. Es un beta, un parámetro del modelo que tenemos que calibrar para nuestro material. Entonces, J2 termina estando vinculado a S. Te escucho. Vos decís, ahora lo llamás a beta como un parámetro. Eso porque en algunos casos puede ser fluencia, en otros puede ser rotura, dependiendo del material. No, siempre es fluencia porque estamos hablando de plasticidad, siempre es algo relacionado a fluencia, pero a veces beta no es directamente esto. Depende cómo plantees tu función, puede ser, no sé, 2 veces fluencia o raíz de 2 veces fluencia. Va a estar vinculado con la fluencia, pero no va a ser ya sigma de fluencia. Bien, lo entendí. Nuevamente, de esta forma, casi seguro, si lo hice bien, y en su momento creo que tuve cuidado de hacerlo, beta sigue siendo tensión de fluencia, en este caso. Pero no siempre lo es. Yo puedo plantear la misma función de fluencia, la misma, haciendo
me como ese 3 y pongo raíz de J2 menos, llamémoslo gamma, igual 0. Y puedo plantear la misma función de fluencia sin esa raíz, con un gamma 2, y gamma 2 será algo de la tensión de fluencia, pero la función que yo planteo es la misma. Entonces, depende cómo escriba esto, este beta puede cambiar y puede no ser directamente sigma de fluencia. ¿Bien? Sí, sí, pero ¿eso lo escribimos diferente por facilidad de cálculo después o por Sí. otro motivo? Por simplicidad de cálculo. Hay gente que le gusta escribirlo de una forma y hay gente que le gusta escribirlo de la otra. O sea, hay gente que le gusta, no, esto quiero que sea sigma de fluencia, entonces vemos que tenemos que poner acá para que sea esto. Y otra gente, generalmente más teóricos o más matemáticos, porque hay matemáticos que se dedican a esto y no hacen ingeniería profesional. Y ¿qué me importa cuánto vale la tensión de fluencia-atracción simple? Empiezan a plantear teorías y a veces es más fácil escribirla ligeramente distinta. Justamente pasa acá. Cuando yo escribí Drucker-Prager de esta forma, este beta no es directamente la ecuación. Ya tengo que vincular de alguna forma la ecuación y sacar beta usando la ecuación, pero no es la ecuación. Y ese alfa no es el coeficiente de fricción del material, va a estar vinculado con la fricción y hay que calibrarlo para nuestro caso particular. Y vuelve a aparecer J2, porque justamente Una está consulta. rompiendo con S. ¿Sí? Sí, perdón, una consulta. El tema de andar metiendo, por ejemplo, raíces donde por ahí no es necesario o por ahí podría escribirse de una forma sin raíces, ¿no te puede llevar a perderte parte de la función por el tema de que los valores dentro de la raíz no pueden ser negativos? El valor ese no puede ser negativo, por otras razones. Ok, Fíjate que hay dos opciones. Si esto le hice bien y este beta es sigma de fluencia, podría escribir, perdón, vamos de vuelta. Podría escribir por Mises de esta manera. Y sí. vos decís, el hecho de meter raíz, o meto la raíz ahí, o ¿qué hago? J2 menos sigma de fluencia al cuadrado, dividido 3. Lo escribo de esta forma. Y tal vez hay gente que escrito de esa forma le gusta menos. Claro. Y esto después lo llamo beta. Claro, no te puede dar nunca negativo J2 porque... Sí, sí, el J2 no puede dar negativo. Sí. Bien, entonces Drucker-Prager es una extensión de Mises para intentar capturar esa dependencia de la fluencia con la presión. Y sigue teniendo una deviatórica, porque sigue teniendo una resistencia deviatórica, pero esta resistencia deviatórica aumenta con la presión. Tiene un valor a presión nula y tiene un valor que aumenta con la presión. Y acá hay alguien que tenía una pregunta. ¿Se la contestamos con todas estas idas y vueltas? Bien. No, Felipe, hay en alfa I1, ahí. ¿Me podés explicar de nuevo eso? Bien. I1 es la presión, o sea, esto termina transformándose en raíz de J2 más alfa por la presión menos beta igual 0. Si la presión vale 0, la resistencia está vinculada únicamente con ese beta. O sea, esto me dice que tiene mi punto y esto me dice cuánto resiste mi punto. Ahí creo que tal vez entendí el tema. Bien. Me da esta resistencia el beta. ¿Sí? Ahora, Bien. cuando yo aumento mi presión, resiste más. Pero cuando digo que aumento mi presión, resiste más. Estoy en realidad en mi mente imaginando signos que probablemente no estén en la suya. ¿Cuándo resiste más el suelo o el hormigón? ¿Cuando lo comprimo o cuando lo tracciono? Cuando lo comprimí. ¿Lo comprime? ¿Qué presión? ¿Es negativo o es positivo?
Negativo. Negativa, por lo que. Entonces estoy dibujando para esa dirección presión negativa. Y acá el dibujo es poco feliz, tal vez. ¿Se entiende? A medida Sí. que aumento mi presión negativa, si digo disminuyo la presión, suena muy raro en mi cabeza. A medida que comprimo más y aumento esta presión negativa, resiste más. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Entonces, a presión nula resiste. Le metí una presión. Ahora resiste más. ¿Cuánto más? Eso más. Aumento mi presión negativa. Alfa me dice cuánto aumenta mi resistencia. Y la razón que esto es menos y esto es más es porque a medida que aumenta la presión negativa resiste más, pero acá P entra con signo y por eso aparece un más adelante. Cuando P es negativo, eso tiene el mismo signo que beta. Cuando P es negativo, este término tiene el mismo término que este. Entonces, esta es la resistencia sin presión. A un P negativo tengo más resistencia. Y ahora mi resistencia es todo esto. Lo que tenía al principio más lo que le incrementé. ¿Se entiende? Ahora, Sí. Felipe, O sea que en definitiva, me queda una duda, igual, ahora que lo veo, no se relaciona tanto con el segundo invariante, que cuando vos decís que no puede ser negativo, sino que la misma presión por el tipo de suelo, o sea, yo cuando llego al origen, si sigo disminuyendo la presión, bueno, en este caso aumentando, ¿no? Y sería traccionando el material, me quedaría como el material despedazado y no podría hacerlo, o sea, fallo en la... Sí, pero dentro ese era de el tema de J2. Yo no puedo estar en este lugar de la cola porque el material no me deja. Claro. De la misma No. forma que no puedo estar afuera de la superficie de fluencia de acá, no puedo estar debajo del vértice acá. Estoy restringido a mi superficie de fluencia. Cuando mi superficie de fluencia era un cono, cuando mi superficie de fluencia era un cilindro, no podía estar acá afuera. Pero cuando es el cono, tampoco puedo estar acá. Llego hasta el vértice y ahí me quedo. No puedo irme más allá. Sí, porque estamos fuera de la superficie, digamos. Claro, que en la realidad sería, no puedo traccionar algo si no me permite el material esa tracción. Se va a plastificar, deformar y listo. No va a aumentar la tensión. o sea que en este modelo, perdón, sería como que a presión de confinamiento cero, el material se comporta como si estuviera comprimido, digamos. Eso sería la cohesión, por así Imagínate decirlo. una arena de la playa no tiene cohesión. Claro. La arena de la playa que no tiene cohesión. La querés traccionar. ¿Y qué hace? Nada, se desmorona. Ese desmoronamiento en la teoría de plasticidad es plastifica. Se deforma sin Claro, aumentar tensión. ¿Sí? claro. Le ponemos cohesión al material, una arcilla. Las arenas no tienen cohesión. No nos vamos a meter en el lío de lo que es los suelos. Las arenas no tienen cohesión. Las arcillas pueden tener cohesión, se pueden cementar. Las Sí. arcillas cementadas las tracciono y esa cementación me permite traccionar un poco. Claro. Entonces, resisten a presión nula. ¿A qué llamas cementación en una arcilla? Disculpe mi ignorancia. Que llamamos cementación. Los suelos son partículas. Las arenas son partículas grandes y están todas sueltas. Las arcillas son partículas, pero terminan teniendo este tipo de forma. Y hay ciertos casos que hay ciertos agentes cementicios. Agentes cementicios no es solo cemento, sino procesos químicos que hacen un proceso similar y termina pegando esas partículas. Arcillas cementadas son arcillas que tuvieron algún proceso químico donde se terminaron pegando entre sí y entonces tienen resistencia a tracción a una presión nula. Porque si esto es una montaña de pelotas y yo levanto la pelota, me la llevo y listo. Si esto en cambio está pegado y quiero separar esa partícula,
me llevo todas las partículas y no solo esa partícula. Claro. Eso es cementación. Cuando tengo cementación, tengo cohesión y tengo esta resistencia a presión nula. El hormigón tiene un montón de cementación. Yo agarro la probeta y la puedo levantar entera la probeta. Si no tuviese cohesión, agarro una columna y se desmorona. El hormigón tiene tanta cohesión que es mucho más importante que la parte de la fricción. En las rocas pasa lo mismo. La roca, levanto la roca y no se desmorona, porque tiene algo que la pega entre sí. Esa es la cohesión. Y resiste tracción. Entonces, cuando aumento si tenemos una resistencia, si tiene cohesión, sí tiene cohesión, y cuando aumento la presión, aumenta más esa resistencia. Y nuevamente, aumento la presión me refiero en el sentido negativo. Cuando la comprimo, aumenta la resistencia. Este es el criterio de Drucker o Drucker-Prager, que nace como una extensión de Von-Mises. Y es muy lindo y muy común porque tiene de vuelta superficies derivables para hacer un montón de cuentas. El problema es que, al revés de lo que pasaba con Tresca, esa superficie derivable no es compatible con el comportamiento real del material. Y hay una teoría muy, muy vieja que nació como teoría de falla y no como función de fluencia. Nació hace muchísimo tiempo como teoría de falla y la gente agarró esa teoría de falla, ese criterio, y lo readecuó en una función de fluencia. Moore nunca escribió esto, pero esto es una extensión de la teoría de Moore en función de fluencia. Y lo que decía Moore era volver a algo muy similar a lo que decía Tresca. Que Tresca, les recuerdo que decía que fallaba en función de esto, que era el tau. Fíjense que Moore tiene algo similar, pero hay un n ahí. No me sale. Ahí va. Hay un n ahí. Entonces es algo que tiene una pinta similar a Tresca, pero no es exactamente Tresca. Como tiene una pinta similar a Tresca, la superficie de fluencia de Moore termina teniendo esa forma de hexágono, pero es un hexágono no regular, vamos a hablar dentro de un ratito, pero ese hexágono tiene una dependencia con la presión. Es decir, al aumentar la presión, resiste más, pero resiste distinto en este sentido que en este sentido, y que en este sentido, ¿no? Resiste distinto. Y este resiste distinto es porque a compresión biaxial no resiste lo mismo que a compresión simple. Y esto se da tanto en hormigón como en suelos, como en la mayoría de los materiales cohesivos friccionales. Estos materiales tienen una dependencia con el confinamiento y también tienen una dependencia de según cómo lo estoy cargando. No le da lo mismo cómo es SS. Que a los cristales sí, a los materiales estos no. Entonces, la teoría de Moore fue usada y sigue siendo usada muchísimo porque da muy bien el comienzo de la fluencia. Pero tiene el problema de que sigue siendo no derivable. Entonces, cuando lo meten en temas numéricos, empieza a tener problemas numéricos. La gente que hace Drucker-Prager porque es lindo y fácil para la matemática. Pero para suelos no usen Drucker-Prager, usen o Moore o otras teorías que no vamos a hablar, que existen mejores teorías, vamos a hablar un poquito, que mejoran un poco esto cuando se meten en temas numéricos. Comentarios. Perdón, una consulta. Sí. Si el tema ese de la falta de derivabilidad digamos, en esas aristas genera tanto problema, ¿no se puede aproximar a una superficie que sí sea derivable? Sí, ¿O eso tramos de distintas superficies? Ahora voy a hablar de un segundo de eso. Ah, ok. No es tan sencillo, pero sí. Bien. Comentarios.
3K era un hexágono regular, entonces en 3K esta distancia era igual que esta. Eso era 3K. En MOR no sucede y queda de esta forma. A eso me refiero con hexágono no regular. MOR tiene esa pinta y ahora este vértice y este vértice sí deberían estar distanciados igualmente de esto. Y MOR tiene esa pinta. No es igual a 3K, tiene una pinta similar, sigue siendo un hexágono y eso se da por justamente ese sigma 1 menos sigma 3. Como MOR tiene ese n, hay una pequeña diferencia. Pero bueno, tiene una pinta similar. MOR es similar a un 3K con dependencia de la presión, pero adicionalmente tiene estas resistencias distintas que captan mejor, bastante mejor. Esa diferencia parece chiquitita, pero cuando hacen cuentas cambia bastante. Existen otras teorías que hacen lo que me estaba proponiendo Martín, que agarran y hacen esto de esta forma. ¿Cómo se llamaba? Matsuo Kanakai o Villam. Hay superficies de fluencia más complicadas que tienen esa pinta, pero para lograr esta pinta requiero cada vez más parámetros. Ahora vuelvo un segundo, pero MOR, para llegar a MOR, sigue teniendo dos parámetros, Sn de phi, y S beta. S beta sale de la ecuación, habíamos dicho. Y Sn de phi sale de la fricción, que en suelos la fricción es el ángulo de fricción. Entonces, para MOR, conociendo la cohesión y el ángulo de fricción, ya estás listo, podés hacer tu superficie de fluencia. Para hacer estas superficies, que tienen más de un nombre, esas cosas curvas, estoy dibujando una genérica, requerís cada vez más parámetros. Entonces se vuelve cada vez más difícil de calibrar. Necesitas más ensayos o inventar más valores. Pero bueno, existen y a medida que pasa el tiempo se vuelven cada vez más común usarlas. Al día de hoy todavía se da que la mayoría de la gente usa el criterio de MOR. Pero a medida que avanza el tiempo, la tecnología y la ciencia, estamos empezando cada vez más a usar estas superficies curvas que nos permiten hacer mejores cuentas numéricas. Si haces una cuenta a mano rápida, usa MOR, está todo bien. Pero cuando te metes en temas numéricos que requerís solventar estos problemas, se está haciendo cada vez más común poder usar modelos más difíciles, tanto en la parte constitutiva como en la parte de superficie de fluencia. Pero bueno, tienen varios nombres y algunos sí se usan, ya se usan, pero todavía es poco común. Pero bueno, esa curva es necesaria porque en realidad, voy a hablar muy rápido, inclusive hablamos de, tenemos en la mente, perdón, que en primer lugar la tensión de fluencia es 1. Si somos gente que hacemos muchos metales. Y tenemos en la mente que el suelo tiene una cohesión y un ángulo en fricción. Si somos gente que hacemos suelos. Así como no teníamos una superficie de fluencia, no tenemos un C y un phi para mi suelo. El modelo de Mohr-Coulomb tiene una cohesión y un ángulo de fricción. El suelo no. El modelo de von Mises tiene una tensión de fluencia. El metal no. La función de fluencia de von Mises puede representar bien el metal, pero el metal no tiene una función de fluencia y el suelo no tiene un C y un phi. Y de hecho, para captar mejor el comportamiento de suelos, se termina dando que nuevamente esta curva verde aproxima mejor la resistencia que esas aristas. Entonces podemos empezar a tener un phi que no sea constante. Un ángulo de fricción no constante con la presión y no constante en el plano deviatórico. Esto es el plano deviatórico porque si me muevo acá solo me muevo en ese. Tengo
estoy viendo el cono de antes a presión constante, esto es el plano deviatórico. Entonces, esa curva es una curva en el plano deviatórico que lo capta bien ese modelo. Y vuelvo para atrás. Esto que felizmente dibujo como una recta, la realidad es que tampoco es una recta, es una curva. Pero para captar esa curva necesito cada vez más parámetros. Entonces, está empezando a ser usado todo esto, pero todavía no es tan común usar teorías que tengan curvatura y dependencia de la presión, curvatura y dependencia en el plano deviatórico. Es más realista en el sentido que se acerca mejor al comportamiento del suelo, pero sigue sin ser común. Y así, nuevamente estoy planteando las clásicas. Fíjense el año en que el hombre habló de estas cosas. Si hablamos de funciones de fluencia modernas, existen mejores. Pero bueno, las clásicas se siguen usando un montón. Y son estas acá. ¿Alguna pregunta de todo esto? Bien. Hablemos un poco de endurecimientos. Todo lo que dije recién era plasticidad perfecta. Llegaba una fluencia, vuelvo un segundo para atrás, perdón, para simplemente tener un dibujo. Cargo, y cuando cargo a un lugar, llego a fluencia y me muevo en esa superficie de fluencia que es estable en todo el proceso de carga. Eso es elasticidad perfecta. La fluencia no se modifica. Cuando salimos de la plasticidad perfecta, podemos tener o endurecimiento o ablandamiento, y ese endurecimiento puede tener más de una forma de plantearse. Entonces, para ir a casos sencillos, arranco con plasticidad perfecta, elástico lineal, plastifica, descargo y descargo hasta que llega a fluencia del otro valor. Pongamos números, inventemos. Si esto valía 200, eso vale 200. Entonces, llega a 200 positivo, plastifica, descargo. Llega a 200 negativo, plastifica, descargo. Y hasta que no llegue al 200 del otro lado, no vuelve a plastificar. Y puedo hacer ese proceso de carga. Esto es si la plasticidad es perfecta y la fluencia no se modifica. Ahora pasemos a un caso con endurecimiento. Y hay dos formas de endurecer. Uno es el isotrópico y otro es el cinemático. Isotrópico, como nos dice la palabra, va a ser igual en todas las direcciones. Entonces, cuando endurece o aumenta la función de fluencia en una dirección, aumenta en todas. Y en el cinemático, si aumento en una dirección, la voy a disminuir del otro lado. ¿Qué quiere decir esto en un proceso de carga sencillo? Llego a 200, pero como tiene endurecimiento, empieza a aumentar su fluencia y aumenta, y ponele que aumenta a 220. Aumentó la fluencia hasta 220. Descargo. Descargo y vengo para acá. No seguimos la curva, vuelvo a cargar. Cargo hasta 220, porque es la nueva fluencia. Vuelvo a descargar. Sigo descargando. Es elástico hasta que llegue a 220 del otro lado. Porque lo que endurecía acá, lo endurecía acá. Aumenta la fluencia en ambas direcciones. Cargo, 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 cargo y sigue endureciendo hasta, digamos, 240. Descargo. Y si voy en la otra dirección, ahora llego hasta 240. Porque lo que gané acá, lo gano acá. Y eso es un endurecimiento isotrópico. Aumenta la superficie de fluencia igual en todas las direcciones. Si nos imaginamos la superficie y lo que me estoy imaginando yo, esa superficie que teníamos, aumenta. Mantiene su eje y crece. Entonces, crece más acá y crece más acá. Eso es el isotrópico. Felipe. Ahora ahí cuando el ensayo es, digamos, cargo, me imagino, digo, estoy traccionando. Cuando descargo llego a 0 y después empiezo a comprimir, digamos, el cambio en la dirección de la... Sí, sí, ¿Está bien así? Sí, sí, tal vez fue poco feliz el descargo. Es decir, tracciono, No, está bien. Era por si... tracciono, comprimo, Está bien. lo llevo en la otra dirección.
Y a partir de la otra voy a decir, a partir de ahora diré, lo llevo en la otra dirección. Y entendemos eso. Ay. No, está bien, entendía eso, pero quería corroborarlo, ¿no? Sí, igual está bien la aclaración porque está mal dicho descargo una vez que me fui para otro lado. Bien, vamos con el cinemático. En el cinemático arranco en 0, cargo y la afluencia inicial, supongamos que es la misma, y va a 200. Sigo aumentando y como endurece, llega a ese 220. Pero ahora empiezo a ir en la otra dirección. Voy en la otra dirección, hasta acá y acá. Cargo de vuelta, llego a 220, porque mi fluencia ahora es 220. Pero si voy en la otra dirección, me voy a encontrar que ahora mi fluencia es 180. Lo que gané acá, lo perdí acá. Sigo deformando en esa dirección y empieza a endurecer. Y no sé, no quiero usar 220 para no usar el mismo valor. Supónganse que vamos a 230. Porque ahora endurecí en la otra dirección. Cambio nuevamente mi dirección y vengo para acá. Freno acá. Y si yo vuelvo a 230, porque ahora en esa dirección es 230. Pero si sigo en la otra dirección, voy a encontrarme que en 170 empieza a plastificar. En el cinemático, lo que gano en una dirección lo pierdo en la otra. Y si me imagino mi superficie, el endurecimiento cinemático me la va a trasladar. Por eso, cuando hago esto, lo que gané acá, lo perdí acá. El isotrópico aumenta en todas las direcciones, el cinemático la traslada. Por eso se llama cinemático. Me mueve esa superficie de fluencia. El isotrópico es isótropo, aumenta en todas las direcciones. Depende de mi material, va a ser válido uno o el otro. Esto de acá, en metales, se conoce como el efecto de Bauschinger, porque un hombre que se llamaba Bauschinger lo descubrió, que ensayaba en un sentido, plastificaba, empezaba a plastificar en otro sentido y plastificaba antes. El acero tiene ese tipo de endurecimiento y es el efecto de Bauschinger. Depende de mi material, va a ser mejor o un endurecimiento o el otro. Perdón, Felipe. ¿Cuál es el de los metales? ¿El isotrópico o el cinemático? ¿El cinemático? El acero, el cinemático. El acero, el cinemático, que es, y acá voy a equivocarme, escribe algo así Bauschinger. ¿Sabes por qué te consulto? Porque en general, digamos, el acero de dureza mecánica, el ADM, que tiene una afluencia un poco mayor que el ADN, digamos, ¿no tiene un procedimiento de ese tipo? De meter la influencia para que se endurezca y tenga más resistencia. Eso se hacía y no se hace más. Justamente, Okay. si vos sabés el sentido que vas a cargar tu barra, no pasa nada, porque sí, llegás acá, endureciste acá y ahora resiste más si vos vas a cargar así. Ok. Y si vos sabés, esa aclaración nunca la habían hecho. lo otro que pasa es que para endurecer tu acero, te fuiste acá, porque al principio no pasa nada. Claro. Y ahora parece que resiste más porque tu fluencia es esta. Pero el fin de tu curva ahora está acá. Por endurecerlo, Claro, es mucho más la frágil. velocidad. Sí. Entonces Sí, de hecho la afluencia es algo convencional, ¿no? Es en esos aceros. No fluye, digamos. Fluye. Depende Sí, que fluye, pero fluye, no perfecto, entre se comillas, digamos. convierte en un chicle. Fluencia ya no es que se convierta en un chicle, acá sí. Esto es la mente de todos en fluencia. Fluencia es fin del periodo elástico. Esta curva va a tener un momento elástico y un momento no. Fluye. Claro. No va a fluir de la misma forma porque voy a hacer dos dibujos. Si tengo el acero convencional, esto va a ser así. Si tengo el acero que lo llevé y lo traje y nadie me dijo la historia de las cargas, va a ser así y se rompe. Claro. Esto sigue siendo fluencia, pero tiene
poco rango, tiene poca ductilidad, se volvió frágil, pero tiene que haber una fluencia. Está bien. Pero solamente es válido para las tracciones. Entonces, Para el sentido que lo cargaste. está bien. Hay muy pocos casos donde tu acero vas a plastificarlo en una dirección y en la otra, y en una y en la otra. No es común plastificar mucho con muchos ciclos para ver la importancia del efecto este. Ok. Vas a plastificar y Claro, endurecer. Felipe, vos hablás de ciclos y se me viene a la mente el tema de la fatiga, ¿no? Es como... Claro, pero la fatiga es bueno, vamos a hablar un poquito de esto, que no estamos en el tema de la materia, pero bueno. Si yo estoy haciendo esto y me mantengo en esta rama del acero, no endurecí nada. Entonces voy haciendo así y no endurecí nada. Y eso es un ciclo, pero no endurecí nada. Para ver el problema este del acero, del endurecimiento cinemático, tenemos que hacer eso, pero mucho más deformado. Tenemos que hacer esto y acá llevarlo hasta acá y hacer esto y acá, como que esas cosas no pasan después. No tienes una estructura que entra en esos regímenes para que sea relevante ese efecto de Bauchinger. Si yo me mantuve acá, nunca lo vi. Ahora, en un sismo, ponele, que tenés... Sí, generalmente te mantenés, sí. ¿Te mantenés ahí? Ah, ok, ok. No, porque me imagino que si avanzaría mucho en la curva, perdés mucho, digamos, mucho del escalón de fluencia en el otro sentido y puede llegar a la falla Sí, de sí, pero altura, digamos. esta distancia es bastante grande. Esta Sí, deformación. es cierto, es cierto. Entonces, no es tan común que tengas algo que te lleve hasta ahí. Ok. Esto no es fatiga. Esto es energía plástica disipada. Y cuando agarramos la tapita de la botella de Coca-Cola y vamos y volvemos y vamos y volvemos y vamos y volvemos, y de repente rompió, eso no lo rompimos por fatiga. Lo rompimos por acumulación de deformaciones plásticas. Fatiga es mantenerse en el régimen elástico. Y también, si yo me mantengo en el régimen elástico, voy, resiste menos. Eso es fatiga, régimen elástico. Si me fui al régimen plástico con la tapita de Coca-Cola, acumulación de deformaciones plásticas. Son procesos Ok. distintos. ¿Alguna otra pregunta? Último comentario para cerrar modelación constitutiva. Tengo una curva material. Y recuerdo por última vez, dibujo sigma y epsilon, la realidad calculé P y delta L. Esta curva es la curva de mi material. Y la curva de mi material, si el material es el mismo siempre, es única. La realidad es que más o menos no se cumple casi nunca, porque agarro dos muestras del mismo suelo y me dan dos curvas distintas, y agarro dos muestras del mismo hormigón que hice yo en mi casa no, en un laboratorio, midiendo todo, teniendo la precaución de que sea todo exactamente igual, y me dan dos curvas distintas. Así que materiales de la naturaleza, esperar que sean dos curvas iguales, imposible, pero bueno, tengo una curva que supuestamente representa mi material. Este material no tiene parámetros materiales. Voy a usar alguna teoría para representarlo. Tengo una rigidez inicial, y esa rigidez inicial la voy a modelar con un módulo de elasticidad inicial. No es el módulo del material, es un módulo que utilizo para captar la rigidez inicial. Y si yo voy a solicitar este material en un rango en que me voy a mover únicamente en este rango, no necesito más que esto. Uso un material elástico y va. El material, el real, no es un material elástico. Estoy usando un modelo elástico para representar ese comportamiento. Ahora, ese mismo material me puedo encontrar que quiero ver cuándo se rompe y quiero ver qué pasa cuando llega acá.
nuevamente no se rompe, pero si yo lo cargo y simplemente voy aumentando fuerzas, me da la impresión de que se rompe. Pero no, quiero ver qué pasa cuando estoy cerca de esto que comúnmente conocemos falla, pero ya sabemos que es fluencia. Cuando estoy cerca de la falla, para captar bien el comportamiento de eso, para llegar hasta acá, si quiero seguir usando modelos lineales, tengo que usar un módulo de elasticidad, que es la pendiente de esta recta, y la pendiente de la recta verde no puede ser igual que la pendiente de la recta azul. Entonces, sigo usando un modelo con un módulo de elasticidad, pero adopto un número distinto. Y ninguno es el módulo de elasticidad del material, porque el material no tiene módulo de elasticidad. El que tiene el módulo es la teoría. Y le busco algún valor para enganchar esa recta. Y si yo quiero únicamente ver el comportamiento en este rango, elijo una tensión de fluencia que me enganche bien el valor máximo de la curva. Porque me interesa saber cuándo falla. Y si quiero ver la falla, busco la tensión máxima. Si en cambio quiero ver qué le pasa después de la fluencia, necesito cambiar los valores. Porque si yo voy a estar manejándome en un proceso de carga que va a llegar a estos valores, y voy a querer modelar un proceso donde mi punto llega a estos valores, y quiero usar un modelo lineal, voy a tener que cambiarle los valores que le meto. Porque ahora necesito inclinar más la pendiente para captar mejor esas deformaciones. Y voy a usar un valor de fluencia más o menos promedio que represente mejor los valores en los que yo estoy trabajando. Como yo no voy a llegar solo acá, y voy a tener tal vez algún punto de mi continuo que está acá y algún punto que estoy acá, busco un valor promedio que represente bien el comportamiento de todos mis puntos. Porque nuevamente yo voy a usar un mismo modelo material para mi modelo del problema, y no todos los puntos del problema tienen la misma tensión. Entonces tengo que buscar algo que intente representar todo más o menos bien. Entonces voy a buscar una tensión de fluencia intermedia, de por ahí. Y voy a buscar un módulo de elasticidad un poco más bajo. Que sí, en realidad si tengo un punto que estaba acá, y ese punto le puse un valor demasiado flexible. Pero bueno, tengo que ir prorrateando a ver lo que le puse de flexibilidad de más por acá, le pongo un poco de menos por allá, para intentar prorratear. Porque elegí usar un módulo de elasticidad y una tensión de fluencia. El material era el mismo, en función de qué quiero hacer con ese material, elijo parámetros distintos. O elijo un modelo mejor y no intento captar la curva con una recta. Pero si elijo un modelo mejor, tampoco es el modelo del material, es el modelo que elegí para intentar representar ese material. ¿Preguntas? No hay preguntas. Bien, hacemos un intervalo, y debido a que son las 10:45 y me parece que no tengo tanto tiempo, me voy a tomar el trabajo de hacer esta parte de la presentación en un video separado, que es algo que a mí me gusta y a mí me divierte porque yo trabajé mucho con materiales cohesivos friccionales y porque yo trabajé mucho con modelación constitutiva, pero tal vez sí es ir demasiado al hueso de cosas poco relevantes para la mayoría de ustedes. Entonces me voy a tomar el trabajo de hacer esta presentación en un video separado y subirlo por separado para avanzar hoy con estados planos. Les menciono simplemente de qué se trata esto, por si la quieren ver, no va a ser necesaria, nuevamente totalmente optativo de ver, no va a entrar en el examen ni nada parecido, ni para nada necesario para hacer el TP, pero es justamente entender lo que es la función de fluencia y la ley de flujo para un caso sencillo que es un bloque friccional. Y para hacer este ejemplo, lo que tiene bueno es que es didáctico, lo que tiene malo es que es poco útil para su vida. Lo único que necesitan es tener un bloque que fricciona y idealmente 2 cilindros para que friccione distinto.
me voy a tomar el trabajo y después ya que estoy pongo una cámara, tal vez mejor apuntada, para ver cómo se comporta un bloquecito cuando le pongo cargas. Cómo se deforma, y la deformación obviamente que tiene esto cuando lo desplacé es permanente, es plasticidad. Eso es esta presentación, la voy a grabar por separado y lo subiré más adelante. Me hago un último comentario antes del intervalo en esto de acá. En el TP, en un lugar aparece que verifiquen con Drucker-Prager o verifiquen con Formises. Y yo les doy un valor de beta y un valor de alfa y un valor de fluencia. Ahora, esos valores los intenté más o menos calibrar para representar un material con resistencias similares. Pero no, yo esto lo digo porque en el año pasado, en las conclusiones del TP, la gente hacía Formises, hacía Drucker-Prager y decía, resiste más por Drucker-Prager, entonces Drucker-Prager me da una resistencia adicional. No funciona así. Resistió más por Drucker-Prager porque justo se dio un caso donde la resistencia fue mayor con Drucker-Prager para el valor de alfa y beta que yo elegí. No es uno más conservador que el otro. De hecho, si yo dibujo Formises, es un cilindro, y si yo dibujo Drucker-Prager, es un cono, y acá resiste menos Drucker-Prager, acá resiste más Drucker-Prager. No resiste uno más que el otro. Depende en qué rango estoy, de qué valor le pongo a beta de esta y al beta y al alfa de esa, cuál resiste más o cuál resiste menos. Y ahora sí, último comentario. Este beta representaba la cohesión. En Formises es la tensión de fluencia y todos saben de dónde sale. Si yo les pregunto, les doy una muestra y les pregunto cómo sacan alfa y cómo sacan beta, ¿qué harían? ¿Una muestra de qué material? ¿De acero? Algo cohesivo friccional. Y el beta lo sacaría usando únicamente presión desviatórica sin tener una presión hidrostática, es decir, haría un ensayo de corte. Ok, eso funciona. ¿Y el alfa? Y el alfa le aplicaría una nueva presión hidrostática y después aplicaría la presión desviatórica y vería cuál sería la diferencia. ¿En un ensayo de qué estilo? Y también en un ensayo del tipo triaxial. Eso es lo más común. Yo tengo que agarrar más de una muestra, o probeta si estamos hablando de hormigón, y en el triaxial lo que hacen es poner una presión de cámara y después empiezan a ensayar, y lo que ponen de arriba termina generando una tensión deviatórica. Entonces, ponen una presión, la que quieran, y se fijan cuánto tiene que valer, vamos a poner F por ahora, ponen una presión, 100, y se fijan cuánto vale F para que falle. Y después ponen otra presión, idealmente no, supongan que es 0, y se fijan cuánto es la fuerza para que falle. Con esto pueden sacar directamente un beta, que daría algo de la cohesión, y con esto podrían sacar algo vinculado al alfa. Pero necesitan más de un ensayo. Ahora, comentarios cortitos. Esto funciona muy lindo para hormigón, más o menos, pero ponen una muestra de suelos y si no le ponen esa presión, se cae. Entonces eso de presión 0 ya lo descartan y empiezan a probar distintas presiones. Lo otro es un error muy común en suelos, que creo que lo van a ver cuando vean la materia de suelos. En la maestría aparece. La gente ensaya una presión, resiste eso, ensaya otra presión, resiste esto. Somos ingenieros, juntemos con una recta. Y esto es lo que sacan de cohesión y esto es lo que sacan de fricción. Fantástico. El modelo de Mohr-Coulomb te da eso. El material no trabaja de esa forma. No podemos meter un modelo y después asumir que el material trabaja de esa forma porque
quisimos que trabaje. La realidad es que eso no era una recta. Eso era una curva. Que pasaba por esos X, pero no me da el pulso para engancharle. Y meter esa recta para esa curva es un error bastante grande. Entonces, que nuestro modelo tenga una cohesión no quiere decir que el material tenga una cohesión. Por eso decías hace un rato lo de las arenas y que no te querías meter Las con eso. arenas no tienen cohesión. Haces un ensayo, le pedís esto al tecnólogo de suelos y te da un C. Y vos te quedás, es una arena, no me des un C. Pero aparece en un montón de lugares. Las arenas te tiran cohesiones. Claro. Y no tienen cohesión. Tienen una curva que la gente metió una recta. Y en ciertos casos donde parece tener cohesión, porque si no tenés una cohesión, ¿Cómo hiciste el castillo de arena en la playa? ¿Y cómo hicieron el castillo de arena en la playa? No, pero eso es presión de poros negativa. Exacto. Entonces la gente confunde presión de poro con cohesión, que no es lo mismo. Esas son cosas que no vamos a hablar porque la materia no es suelos. Pero bueno, temas importantes de modelación constitutiva. Okay. Pero bueno, en principio hacen ensayos a distintas presiones y en función de eso empiezan a calibrar estos parámetros. Por ello intenté poner valores razonables, pero no es que son comparables von Mises con Drucker-Prager. No son comparables, son dos teorías distintas. Y ahora sí, hacemos un intervalo y seguimos con estados planos. ¿O hay alguna pregunta antes de cortar? Perdón que lo denso, pero me quedé con una consulta. Si yo, digamos, tengo el cono de Drucker-Prager, ¿no? Y digo, bueno, pero Drucker-Prager me sobreestima las resistencias en con algunos esfuerzos desviadores, ¿no? Sí. Que me lo representaría mejor Mohr-Coulomb. Yo no puedo circunscribir, digamos, a Sí, Mohr-Coulomb un cono de Drucker-Prager porque digo, no sé, no quiero gastar tanta energía en un problema que no lo merece. Y digo, bueno, me quedo solamente con la menor resistencia que me da el cono, que está circunscripto en Mohr-Coulomb. ¿Se puede? ¿Es válido eso? Sí. Vos, voy a hacer el dibujito, tal vez es más fácil, vuelvo a compartir. No es que que Drucker-Prager te da de más, depende cómo calibras los parámetros, te da de más o te da de menos. No sé, agarré cualquier presentación. Lo que me dijo recién es, yo tengo Mohr-Coulomb, que era... Voy de vuelta. Vamos con Drucker-Prager. Yo tengo Drucker-Prager que me da un cono. Es un cono que en el plano deviatórico es una circunferencia. Y después hago Mohr-Coulomb. Yo puedo hacer dos cosas con Mohr-Coulomb. Meter, o con Drucker-Prager, depende con cuál arranque. Meter el Mohr-Coulomb adentro. Esto es más difícil de dibujar de lo que uno piensa. Meter el Mohr-Coulomb adentro, de esa forma. O meter el Mohr-Coulomb afuera. Y que coincidan las otras aristas. Vamos ahí, 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 ahí. Bueno, me salió bastante feo el de afuera. Pero la idea es esa. Puedo hacer que Mohr-Coulomb quede afuera de Drucker-Prager o adentro de Drucker-Prager. Si yo hago lo mismo al revés, en realidad, tal vez hubiese sido mejor. Tengo un Mohr-Coulomb. Puedo meter el Drucker-Prager adentro. Creo que esto fue más fácil de dibujar. O puedo meter el Drucker-Prager afuera. Siempre coincide con algunos puntos y no con los otros. Este Drucker-Prager sobreestima resistencias. Este Drucker-Prager es demasiado conservador con las resistencias. Y vos podés decir, no quiero gastar tanto trabajo, y sí, válido, pero hiciste esto y le pusiste la mitad de la resistencia, hiciste esto y le pusiste el doble. Tal vez no es el doble, pero tenés en ciertos casos tipo 1,5 veces. Claro, Le pusiste demasiado de más o demasiado de menos. ¿Vale la pena o mejor usamos algo parecido a Mohr-Coulomb? Porque si no vale la pena, tal vez no vale la pena hacer plasticidad y meterse en todo este lío, ¿no? Claro.
Pero sí, yo puedo calibrar por afuera o calibrar por adentro. El tema es que en ambos casos cometo errores. O le metí demasiado de más o demasiado de menos. Ok, fenómeno.